Esto es El Destilado del Micrófono. Una versión anticipada, concentrada y sin publicidad de mi podcast diario Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y para no perder más el tiempo e ir directamente al contenido de este episodio, solo quiero darte las gracias por tu suscripción a través de Mumbler. Bueno, seguro que muchos y muchas recordaréis el apagón que sufrimos el pasado 28 de abril en España. Pues como diarlo, ¿no? Algo así no se vive todos los días. Y seguro que también muchos de vosotros y vosotras os acordáis de el gran apagón. No este apagón que sufrimos hace unos días, sino el podcast de Podium Podcast que predijo un poco todo esto que pasó ahora en 2025, pero hace 9 años, allá por 2016, con el estreno de Podium Podcast, y que además de, este apagón de luz generalizado, pues nos acompañó, nos regó esta historia de tramas muy distópicas que llegaron incluso a adaptarse para una serie de televisión en Movistar Plus. Bueno, de vídeo bajo demanda, ya me entendéis. Bien, pues hoy os traigo un podcast parecido, entre comillas, aunque bien diferente. Ahora veréis a lo que me refiero. Antes quería poneros un poco en contexto porque, claro, este episodio debería haber salido hace una semana, que ya de por sí había pasado casi otra semana desde el apagón, pero bueno, como he tenido que hacer un pequeño parón médico durante unos días, al final se ha visto retrasado, pero es que resulta que yo ya tenía previsto hablaros de esta recomendación hace meses y la he ido dejando, y lo del apagón y el gran apagón, pues me ha servido de excusa para traeros esta recomendación. Y es que hoy quiero hablaros de un podcast llamado SET, que trata de un problema un poco similar al de El Gran Apagón, el podcast El Gran Apagón, o sea, un problema con el suministro de un bien de primera necesidad como es la electricidad o en este caso el agua, que imagino que habréis adivinado por el nombre de SET, ¿no? Y que no es un caso de un bien de primera necesidad, es que directamente es un bien, un suministro, digamos, de supervivencia, como es el agua. Imaginaos vivir sin agua. Pues eso es lo que nos plantea este podcast. Si hace unas semanas vivisteis esto de lo difícil que sería para todos nosotros vivir sin electricidad, imaginad lo que pasaría si desaparece el agua, ¿no? Al principio dices, tengo algo de reserva de agua en casa. Puedo beber algún refresco, puedo beber leche, pero claro, todo eso se sustenta con agua. En el momento que desapareciera el agua, todo lo demás sería un problema incluso peor que el hecho de perder la electricidad. A simple vista parece que no, pero el agua es muy necesaria. De hecho, es que todos necesitamos agua para sobrevivir. Dejadme que os dé algún detalle más sobre el proyecto sin desvelaros mucho sobre su trama. El proyecto se llama SET. Mejor dicho, SET, la advertencia, que tiene un subtítulo que no había indicado hasta ahora. Su descripción en la web dice lo siguiente: ¿cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua? SET, la advertencia, es una serie en podcast donde una ciudad como la tuya se queda seca, protagonizada por Tenoch Huerta, Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi. Un podcast de Sonoro, San Francisco 110 y Shook Audio. Esta serie de 6 episodios, como decía, está producida por Sonoro, una compañía global de medios y entretenimiento reconocida como la red de podcast en español más grande del mundo, o al menos así lo indican en su web, y dicen que cuenta con más de 100 millones de escuchas al mes y más de 250 podcasts. Ojo, ahí es nada. Y que además está dedicada a crear contenido premium con relevancia cultural y talento latino. Porque si habéis adivinado un poco por los nombres de los protagonistas, habréis adivinado que es una producción, creo que está realizada en México, pero con acento latino, vaya. Los protagonistas de este podcast, SET, la advertencia, son Tenoch Huerta, que interpreta a Aurelio Gallardo, un ingeniero, viudo y padre de Susana, que es una coprotagonista también, Susana, pero no la voy a indicar aquí hoy porque es un pequeño spoiler, pero Tenoch o Aurelio es el encargado de la unidad de monitoreo de agua de la Ciudad de México y también es el protagonista de esta historia y quien desenmascara el abuso que ha tenido el gobierno sobre los mantos acuíferos que están debajo de la ciudad. Su misión es salvar la vida de su hija en medio del caos. Vaya, que ya han spoileado lo que yo no quería desvelaros. Es broma. Hay otro spoiler más sobre su hija que no voy a decir. Y la verdad que la interpretación de Tenoch, aparte de que lo hace súper bien, tiene cierta gracia, o al menos a mí me ha hecho gracia al identificar quién es,
ya que este mismo actor, el que protagoniza Set, es el que interpreta a Namor, el rey de los 7 mares en el universo cinematográfico de Marvel en la gran pantalla. O sea que ha pasado de tener mucha sed a dominar los océanos y poder respirar bajo el agua. Pero bueno, bromas aparte, sigamos. También tenemos a Alejandra Robles Gil, que es Lucía Castel, una periodista inquieta que trabaja en el área de sociedad del periódico El Centinela, aunque su verdadero deseo es pertenecer a la sección de Nacional, no a Sociedad, y poder trabajar así en el tema que más le apasiona, que es la política. De ahí que se ponga a investigar lo que está pasando con el agua de esta ciudad. Y ahí ya empieza a desvelar un poco los tiros de lo que está pasando. Y por otro lado tenemos a Manuel Balbi, quien interpreta a Bruno Fajardo, un hombre astuto que navega entre lo debido y lo indebido. Por un lado es la fuente más confiable y solidaria de la periodista Lucía Castel, y por el otro es uno de los hombres de confianza de El Chivo, la mano derecha de Isidro Cárdenas, el jefe del crimen organizado de la ciudad donde ocurre este hecho de la pérdida de agua total o casi total. Y bueno, sobre la trama, pues que tampoco quiero o puedo desvelaros mucho para no estropearos la experiencia. Como habéis intuido, pues todo esto relacionado con la corrupción político-policial militar, bueno, en fin, la sospecha de la duda está ahí, de lo que está pasando con el agua, ahí nos lo dejan intuir, ¿no? Y a mí quizás me hubiera gustado algo un poquito más distópico, o al menos que fuera algo a nivel un poquito más mundial, porque el suceso que nos cuentan está muy ubicado en una sola ciudad o en una sola provincia y no es algo que afecte a todo el mundo como sí que pasaba en el Gran Apagón o incluso a países enteros, ¿no? No, aquí es algo que ocurre en una ciudad muy muy grande, pero en una ciudad. Creo que es México DF, no sé si lo llegan a indicar, pero bueno, se intuye, ¿no?, que es México DF. También me hubiera gustado que, y esto está muy relacionado, que tuviera más episodios para que dicha trama tuviera, no sé si más recorrido, pero sí al menos más profundidad, porque se me quedan algo cortos los 6 episodios de los que consta Set, la advertencia. No tanto por su duración, ya que dura 20 minutos por cada episodio, sino por su cantidad. Tiene un prólogo y un epílogo, pero bueno, como son cosas de un par de minutitos, tampoco es que aporten mucho. Lo principal son 6 capítulos de 20 minutos. En fin, que a mí me ha gustado, ojo, sobre todo por el pozo que te deja, ¿no? Al menos a mí me ha hecho pensar, al igual que me pasó con el Gran Apagón, que me hizo reflexionar a caer en cosas que, bueno, a lo mejor pues no tienes muy en cuenta porque nunca te ha pasado hasta que te pasa. Y es que yo cuando escuché el Gran Apagón, no es que me preparase ni fuera un preparacionista, pero cuando luego vino la pandemia, cuando vino la gran nevada de Filomena, que si la Dana, o el propio apagón que ocurrió hace 2-3 semanas, pues hombre, yo había cosas que dije, yo, llegado el momento, yo actuaría de esta manera, o si pasa esto, pues yo creo que debería tener esto, de esto otro, y así fue. Cuando pasó lo del apagón dije, pues mira, pues una radio, pues hay que coger agua, o me voy a acordar de esto, mis medicinas, bueno, algo que piensas si te sientas un poco a ponerle los puntos sobre las is a esa posible situación, y que en el caso del agua, a mí este podcast me ha hecho pensar de, oye, ¿qué pasaría si no tenemos suministro de agua durante muchos días? Pues hombre, con este podcast os ponen un poquito en situación, que esperemos que no pase, recemos porque no pase, pero bueno. Por primera vez en la historia, este audio es nada más que para los suscriptores de El Destilado del Micrófono. A continuación voy a poneros el episodio que grabé justo después del apagón, y es que vosotros ya habéis escuchado el episodio que saldrá el próximo martes, porque claro, esto del apagón ocurrió el lunes y tuve que volver a regrabar, pero el capítulo que voy a poneros a continuación, el de qué ocurrió con mi podcasting durante esas horas sin electricidad, ese no lo habéis escuchado. Por primera vez en la historia, los episodios en abierto se han adelantado a la emisión del Destilado. Y como he jugado un poco con la cronología de los propios capítulos que he grabado, os lo pongo por aquí para que también lo escuchéis. De paso, Paul, Leo, muchas gracias por vuestro apoyo. Muy buenas, hoy es martes 29 de abril, este es el capítulo 1163 al otro lado del micrófono, y como cualquier excusa es buena para un nuevo tema, hoy toca hacer un episodio especial grabado prácticamente en directo. Imagino que sabréis el motivo, pero bueno, antes dejadme que me presente, ya que este es el Metapodcast diario al otro lado del micrófono, y aquí podréis estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea.
desde EOB Productora, hoy ya con electricidad. Yo soy Jorge Marín y os invito a suscribiros si no lo habéis hecho ya. Bueno, ¿qué decir del día de ayer, del 28 de abril del 2025? Esto lo dejo aquí para la posteridad. Fue un día bastante curioso en España porque vivimos un apagón total. Se fue la luz a partir de las 12:30 de la mañana en prácticamente toda España, quitando las islas y algún que otro punto más. Pero bueno, el día comenzó con normalidad, ojo. Yo la verdad que me levanté temprano, todo normal, preparando desayunos, quehaceres familiares, llevando a las niñas al colegio, con agujetas, con bastantes agujetas, porque el día anterior, el 27 de abril, corrí mi tercera media maratón y claro, esto después de lo de ayer parece que ha pasado ya un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, bueno, en fin. Ya las agujetas de ayer eran prácticamente lo de menos. Al principio de la mañana sí, como se iba diciendo, ¿no? Ay, me duele esto, me duele lo otro, pero bueno, nada que no... Yo me lo he buscado, vaya. Volví ya a mi casa después de entregar a las niñas en el colegio, empecé a hacer algunas gestiones, ¿no? Que sí, bueno, pues acabas de publicar un nuevo episodio, lo promocionas... Estás atento a otro podcast de un cliente porque ha salido aquí, ha salido allá, apuntas cositas, colocas una factura, bueno, en fin. Yo tenía una cita a la 1 del mediodía para una grabación en directo y le pedí al altavoz, no quiero decir su nombre, pero bueno, al altavoz inteligente de Amazon, que también me estará escuchando, pero al menos espero que no haya reaccionado, a eso de las 12, que me pusiera una alarma a las 12:30. ¿Por qué? Porque aunque la grabación yo la tenía a la 1, siempre quedo con los clientes un cuarto de hora antes, pues para, bueno, comprobar que todo esté bien, ¿no? Oye, yo os espero en la sala de grabación, en este caso en Riverside, os espero a partir de la 1 menos cuarto y de todas maneras aquí tenéis mi teléfono por cualquier duda, cualquier cosilla que pueda pasar, porque aunque los clientes habitualmente ya conocen el sistema de grabación, como normalmente grabamos con invitados, los invitados es la primera vez que llegan a una de estas plataformas como Riverside y que, ay, no te oigo, ay, ¿dónde se pulsa? El micrófono que no te lo ha cogido bien, ahí ponte auriculares, no sé, las típicas cositas, los típicos consejos, o les explicas, por favor, cuando termine la grabación hay que esperar unos segundos para que se suba, disculpadme si os interrumpo en algún momento porque tengo que verificar que se está grabando todo bien, o porque te digo que estás golpeando el micrófono, o porque está muy lejos, o muy cerca, o hay que repetir eso porque ladra un perro, bueno, en fin, cositas, ¿no? Les adviertes, ¿no? Unos minutos antes, una vez que ya compruebas que todo el mundo está conectado, y que, bueno, está todo acondicionado para comenzar la grabación, pues tardas unos minutitos y de ahí que yo me ponga una alarma media hora antes para yo estar prevenido, no solamente los 15 minutos con los clientes, sino incluso unos poquitos más, pues para preparar mi agua, mi café, apagar móviles, bueno, en fin, pues para preparar una grabación que aunque yo puedo grabar en cualquier momento al meter terceras personas, pues bueno, pues hay que estar más prevenido, ¿no? Al fin y al cabo, pues yo voy a estar luego una hora o hora y media aquí escuchando podcast y necesito tener agua, hacer un pis, bueno, en fin, prepararme, vaya. El caso es que el altavoz de inteligencia de Amazon hizo sonar su alarma media horita antes y 5 minutos después, más o menos, digo, uy, qué raro, estoy aquí en mi escritorio, se ha apagado la luz. Bueno, esto seguro que os suena a muchos, pero bueno, yo tenía el portátil, tengo mi conexión móvil que puedo compartir los datos y digo, bueno, a ver, no es lo más recomendable del mundo, pero como vamos a utilizar una plataforma de grabación digital que a la vez graba el local, al fin y al cabo, bueno, para esto me vale. Como no la voy a grabar yo, la va a grabar Riverside, puedo tirar con datos. Le pregunté a Blanca, mi novia, mi mujer, oye, se ha ido la luz. Ah, sí, bueno, joder, el caso es que estoy hablando con mis compañeros, ella, yo no, estoy hablando con mis compañeros, ellos también, ¿no? Y mi compañero de Italia también se le ha ido, mi compañero de Portugal también se le ha ido, uy, qué raro, ¿qué está pasando? Y claro, aquí metemos en la cuestión que la grabación que yo iba a hacer a la 1 del mediodía era para el cliente Europa Press, era para uno de los podcasts de Europa Press. Y claro, hay que tener en cuenta que Europa Press es una agencia de noticias, con lo cual si es un apagón normal, por así decirlo, que se va en una ciudad o incluso en una provincia, pues hombre, hay que cubrir esa noticia. Pero claro, un apagón a nivel nacional como fue el de ayer, la noticia se cuenta por sí sola. Bueno, ya lo visteis todos, ¿no? Que al final las noticias pues hicieron lo que pudieron porque fue muy largo, pero lógicamente los compañeros periodistas pues tenían que cubrir todo lo que estaba pasando. Y al principio
hay que dar gracias de que, bueno, la luz se había ido, pero las conexiones móviles funcionaban y más o menos, yo al menos por Twitter o por alguna que otra red social, pues te enteraba, ¿no? Incluso por WhatsApp. Pues aquí también se ha ido, pues aquí, pues sí, mira, me dicen aquí, me dicen acá. Las redes sociales nos dieron ahí como un cierto respiro porque siguieron funcionando durante los minutos siguientes al gran apagón. Y incluso las llamadas telefónicas, ¿no? Por lo menos para contactar con algún familiar. Oye, pues sí, estás bien, pues no sé qué. Bueno, yo por suerte tengo aquí a los familiares tan cerca que puedo ir a verles andando. En el caso de mi mujer no, pero bueno, nos dio tiempo, ¿no? A comunicarnos, pues tranquilos, ya volverá, bueno. Pero claro, a partir de las 12:30, 1:30 ya incomunicación total. Nos fuimos se fue Blanca a recoger a las niñas al colegio porque vienen a casa a comer. Y yo mientras, bueno, pues ya sabiendo que era algo a nivel nacional y que poco podíamos hacer, teniendo batería en el teléfono móvil y podcast descargados, bueno, pues me puse un podcast. Mientras termino de preparar la comida, que por suerte había preparado antes, porque precisamente tenía esa grabación, pues bueno, no estaba recién hecha, pero prácticamente estaba recién hecha. O sea, no era comida fría ni muchísimo menos. Si yo tenía mi podcast, pues podía sentarme a leer un libro o podía escuchar un podcast esperando a que llegaran ellas, y escuché un podcast. Bueno, pues desde aquí un saludito a los compañeros de la Comedy Con que me amenizaron un poquito la mañana hasta que llegó mi familia. Bueno, pues comimos, tranquilidad, y yo tenía el coche aparcado en el colegio de mis hijas, que lo solemos hacer así, lo llevamos por la mañana, lo recogemos por la tarde, y dije, bueno, pues me voy a dar un paseo a por el coche, ya que en el coche tengo radio y por lo menos me puedo informar de lo que está pasando. Y de paso, como mi madre vive muy cerca del colegio de mis hijas, pues voy a ver a mi madre, que bueno, a ver, no es que sea un plato de buen gusto subir 6 pisos, porque ya vive en un sexto, pero tampoco es que sea un esfuerzo. El principal problema es que todavía tenía agujetas de la media maratón, pero bueno, oye, hay que echar un vistazo a que esté bien la señora, y de paso se me ocurrió, seguro que mi madre, o seguro en casa de mi madre, tenemos alguna radio que yo pueda conectar para tener algo de información aquí en casa. Y efectivamente, mi madre tenía no uno, sino 2 transistores, y le dije, por favor, mamá, déjame uno, dame pilas, que yo me llevo un transistor. Y ayer fue día de, bueno, no escuchar mucho podcast, alguno escuché por la mañana bien temprano, no llegué a grabarlos, y fue día de mucha radio, así que hoy hay que darle las gracias a la radio por mantenerme informado durante, pues diría que unas 8 o 9 horas prácticamente. Desde las 3 de la tarde más o menos hasta las 10 de la noche estuve con el pinganillo enganchado a la radio en todo momento. Algún momento puntual, porque ya te pones a hablar con la gente y tal, pero recuerdo además como era una radio que solamente funcionaba con auriculares con cable. Yo hacía ya bastantes años que no utilizaba ningún auricular con cable, y normalmente yo lo que hacía antiguamente y ayer es que me los meto por dentro de la ropa y se quedan colgando, ¿no?, en el cuello de la camiseta. Y esa sensación de tener el auricular ahí puesto con algo que escuchar durante todo el día es algo que yo no experimentaba desde hace muchos años, porque claro, yo normalmente, aunque llevara los auriculares colgando, en ese sentido, claro, en el móvil tengo que darle play para continuar el podcast, pero en el caso de la radio no. En el caso de la radio ella está sonando y tú te pones el auricular o te lo quitas. Y bueno, como no había mucho que hacer, pues nos bajamos aquí a la urbanización, toda la familia y todos los vecinos de prácticamente toda la urbanización. Y bueno, pues a pasar la tarde aquí en comunidad hasta que volviera toda la normalidad o casi normalidad. Y también me ocurrió una pequeña anécdota, y esto lo quería comentar. Por eso prácticamente estoy grabando el episodio de hoy, salvo por contaros esta experiencia y otro pequeño detalle que comentaré a continuación. Pero me hizo gracia un comentario de un vecino al que le escuché, que dijo que, bueno, que a él le daba un poco igual porque tenía muchos podcasts descargados. Y digo, bien, ese es de los míos, es de mi equipo. Y joder, me hace mucha gracia, ¿no?, que alguien encuentre ese consuelo, ¿no?, en los podcasts que tiene descargados en su teléfono móvil, mientras que el teléfono móvil tenga batería, pues oye, ahí tiene entretenimiento. Y me recuerda al caso que tuve yo hace ya 10 años, que me quedé atrapado en un ascensor y bueno, la espera se me hizo bastante más amena que con podcast que escuchar, ¿no? Así que bueno, por cierto, hablando de ascensores, espero que todos estéis bien y que lo de ayer fuera un susto, que no le haya pasado nada a nadie,
que si habéis tenido algún percance, pues bueno, sea algo leve y alguna anécdota que recordar, porque bueno, espero que todas las desgracias que os hayan ocurrido pues sean tan leves como económicas, podremos decir, que bueno, que sea un pequeño susto, pero que nada grave, que no haya tenido mayores consecuencias. Por la noche, una vez que volvió la luz, recuerdo que estaban informando en la radio, en Radio Nacional de España, que se oían aplausos en mi localidad, en Móstoles, porque ya estaba volviendo la luz, y yo miré por la ventana y digo, no, aquí no ha vuelto la luz todavía, y fue cuestión de 30 segundos, un minuto, y enseguida volvió. Así que nos dio tiempo, bueno, le dio tiempo a Blanca a grabar con su teléfono móvil cómo volvía a restablecerse todo el suministro eléctrico por la ventana y comenzaban a encenderse todas las luces, tanto de las viviendas como del alumbrado de la calle, en fin. Una anécdota más que quería dejar grabada, sobre todo con un episodio muy pegado a la actualidad, ¿no? Aunque no puedo realizarlo en directo, pero por la noche, una vez que se volvió todo o casi toda la normalidad, aproveché a desprogramar el episodio que ya tenía programado para hoy, porque dije, mañana por la mañana quiero grabar un capítulo especial después de todo esto, ¿no? Que al final, aunque el podcasting sea muy importante en mi día a día o en mi vida, pues bueno, pues hay veces que yo podía haber grabado el episodio de ayer, pero tampoco me apetecía, ¿no? Porque era un día raro y además quería complementarlo, ¿no? Complementarlo y completarlo con haberlo descansado con la almohada, consultado con la almohada y sobre todo que ya estuviera todo restablecido y poder subir los episodios bien y bueno, en fin. Por cierto, sobre encontrar cualquier tipo de contenido para vuestros podcasts, aprovechando cualquier experiencia como la que me ha pasado a mí, como la que me pasó a mí ayer y os estoy hablando hoy, os hablé precisamente el viernes pasado en mi newsletter Podcasting por Escrito, a la que podéis suscribiros entrando en alotroladodelmicrofono.com/newsletter. Y bueno, pues la casualidad ha querido que apenas 5 días después pues haya tenido que poner en práctica cualquiera de estas técnicas, ¿no? que recomendó Margot en esta edición de la newsletter. Y por último, si la experiencia de vivir sin luz durante unas orillas os ha resultado curiosa y no os ha ocasionado ninguna molestia así grave, pues os recomiendo el podcast El Gran Apagón, un proyecto de Podium Podcast que estaba pensando si era de Podium, sí. Un proyecto, de hecho fue el primer proyecto de Podium Podcast, que ya tiene sus 9 años, desde 2016, pero que es completamente atemporal. Bueno, diría que incluso temporal con todo lo que pasó ayer, pero bueno, ya me entendéis. En este caso, el gran apagón, la pérdida de electricidad es la excusa para contaros un montón de historias más, porque además esto se alarga no durante un día o dos, una semana, no, durante años. Mola mucho viéndolo un poco con perspectiva de lo que podría haber pasado y algo casi como de ciencia ficción, pero bueno. Sobre este tema os hablaré el próximo lunes en el Lunes Podcastero para traeros una recomendación, digamos, parecida. Y si os gusta este tipo de género de ciencia ficción, ficciones sonoras, en fin, os va a encantar. No es el gran apagón, es parecido, pero bueno, esto os lo traeré el lunes que viene. Os voy a dejar un enlace a El Gran Apagón en las notas del episodio y también, como no, en alotroladodelmicrofono.com, donde tendréis toda la información de este episodio, de cualquiera de los 1163 anteriores, además de las redes sociales donde estoy presente, las formas de apoyar este proyecto a través de Ko-fi, o incluso las tarifas de patrocinio para que podáis patrocinar algunos de los próximos episodios, si es que el sistema eléctrico nos lo permite. Hace unos cuantos días llegó a mi bandeja de entrada una alerta con la palabra podcast, de estas que estoy suscrito yo, que me enlazó a una noticia. Era una noticia, digamos más bien un publireportaje, creo yo, pero bueno, de la página de El Mundo, del periódico El Mundo, que decía lo siguiente: un hotel de 1000 habitaciones para el arte en Carabanchel, salas de podcast, ballet y teatro, un escenario para conciertos en la azotea y un espacio de coworking para las mentes más creativas. Bueno, en este artículo, en este reportaje, Sergio González nos hablaba de Node Carabanchel, un espacio creado por Node Living, y se trata de una especie de alquiler de medio plazo, se llama, o de alquiler de media duración, que vaya que no es para unos días, sino unos cuantos meses. Es una especie de co-living, una nueva modalidad de alquiler. Ya sabéis que todas las empresas y que esto del alquiler pues es un negocio más que están viviendo las grandes ciudades y que en este caso pues ha lanzado en el sur de Madrid
una alternativa habitacional pues principalmente enfocada a jóvenes creativos que están de paso o digamos residiendo en Madrid de forma intermitente y bueno, pues nos presentan aquí pues a qué se refiere, ¿no? Es una especie de hotel, apartamentos de flex living que llaman ellos, con espacios para compartir no solamente tu vivencia, sino también incluso tu trabajo, ¿no? Pues tienen áreas de coworking, espacio para grabación de podcast, que ese es el motivo por el que traigo este episodio. Y bueno, tampoco me voy a poner a detallar todo lo que incluyen ni precios y demás, pero bueno, pues simplemente por reseñar a quién pertenecía esta idea que me ha llamado bastante la atención. Se trata de un edificio de 1000 habitaciones con cocina y baño individuales, cada una de estas habitaciones, equipadas con todo lo necesario para instalarse rápidamente a falta de, bueno, pues tus propios enseres. Dicen que son un total de 895 estudios de diferente tipología, pues con con terraza, sin terraza, con azotea, con, bueno, hay 82 apartamentos de 2 dormitorios y los precios, pues no los voy a indicar porque me parecen un poco alucinantes, pero bueno, por suerte yo pues soy propietario y no depende, mis gastos no dependen del alquiler porque me parece una pasada. Pero bueno, No de Carabanchel ofrece un montón de opciones para las personas que residan en sus instalaciones y como podéis imaginar, pues ya lo típico o casi lo típico en cualquiera de estos sitios u urbanizaciones, bueno, pues que si gimnasio, pues zona un poquito más residencial, en este caso pues te ofrecen zonas de cocina, casi restaurante, ¿no? Zonas comunes, aquí pone que tiene un mini mercado, pone mini mercado con comida y bebida disponible a las 24 horas. Yo imagino que serán máquinas de vending, no lo sé. Un restaurante con capacidad para casi 300 personas, zonas de coworking, 3 salas de reuniones, y además de las salas de reuniones y del mini mercado, zonas de vending, un gimnasio, solarium, bueno, y de lo que yo os quería hablar es de esta sala de podcast que nos promete y claro, fue lo que me llamó la atención. Cuando yo vi esta noticia, les escribí a través de su web, haciéndome pasar no, que narices, les dije lo que yo era, que soy un productor de podcast y que de vez en cuando, pues hay clientes que me escriben, que vienen de otra ciudad y a mí me contratan para grabar en oficinas o en coworking o demás, y que, hombre, que a lo mejor estos clientes pues quieren alojarse en sus instalaciones y de paso grabar sus podcasts en sus instalaciones. Que yo personalmente prefiero que me contraten a mí, pero oye, que a lo mejor, pues, ¿en qué consiste, no? Este estudio de grabación que ofrecen. Y no me han contestado. Pero sí que he encontrado un vídeo, un pequeño tour que ha realizado el empresario y youtuber José Elías. Creo que es el director de la cadena de establecimientos de congelados La Sirena, por lo que le he escuchado, porque le he visto a esta persona, le he visto en el podcast de Jordi Wild en alguna ocasión, además de dueños de otras muchísimas empresas. Bueno, el caso es que José Elías hace un tour de la mano de Esteve Almiral, que es uno de los fundadores de No The Living, y hace un pequeño tour por estas instalaciones. No sé si el tour que hace, creo que sí que es por la de Carabanchel, pero no sé si, porque hace referencias también a Barcelona, donde tienen otra instalación de estas. No sé si es la de Barcelona o la de Carabanchel, creo que es la de Carabanchel, pero no lo tengo al 100% claro. Pero bueno, el caso es que en este vídeo, donde hacen este tour, enseñan la sala de podcast, la cual no está terminada, simplemente la enseñan. De hecho, está completamente vacía, está un poco acondicionada acústicamente y Esteve pues indica lo que van a incluir en esta sala de podcast. No dice nada, no dice ningún aspecto técnico, que fue por lo que yo les pregunté y les escribí a su página web, pero no me contestaron, e indica que bueno, que se va a poder ahí, dice como que se va a poder hacer grabaciones y pinchar música y grabar, y al lado de esa sala de podcast o de grabación está la sala de ensayo o sala de conciertos, que yo lo de sala de conciertos a mí me hace mucha gracia, porque es que más de 3 personas no entran en esa habitación. Y dicen que además quieren poner una batería, como no sea una batería digital, una batería, digamos, de las de toda la vida, una batería analógica, no entra en esa habitación. Pero bueno, sí que es verdad que la sala de concierto, bueno, sala de grabación musical, parece que está completamente insonorizada, no lo sé, pero como esté al lado la sala de podcast y metan a una persona a tocar la batería en la sala de conciertos,
no sé yo cómo saldrá la grabación, pero bueno, el caso es que me ha resultado muy curioso, ¿no? Que en unas instalaciones de unos apartamentos o incluso unos hoteles empiecen a incluir salas de grabaciones de podcast. Porque bueno, estamos muy acostumbrados a que los hoteles o los espacios así tengan salas de reuniones pues completamente equipadas, ¿no? Que si con televisiones, con proyectores, bueno, lo del aire acondicionado ya se supone, ¿no? Pero cada vez son más recurrentes los hoteles que ofrecen este tipo de alternativas. Y claro, irte a una sala de grabación de podcast, pues a lo mejor es algo elevado si vas a hacer una grabación rápida de, oye, me voy a desplazar a esta ciudad y quiero hacer una pequeña entrevista a una persona y tampoco quiero gastarme el dinero en un estudio súper profesional y me quiero encerrarme en un estudio porque vamos a grabar 10 capítulos o 20 capítulos. No, simplemente quiero hacer una grabación express. Bueno, pues no veo mal que los hoteles o los apartamentos empiecen a ofrecer este tipo de servicios. Y fijaros que esto juega en mi contra, porque a mí me contratan para hacer estas grabaciones, digamos, a distancia, a mesa puesta. Que por otro lado, yo lo recomiendo más. No es porque las haga yo, que también, eov.es, sino porque creo que al final irte a una sala que, bueno, está más o menos acondicionada de aquella manera. Ya digo que no he visto nada de los aspectos técnicos, pero creo que esto va a ser una chapucilla, porque si en la misma sala de grabación de podcast ya me están hablando de que va a tener muchas cámaras como para hacer streaming, ya digo, bueno, ya nos empezamos a despreocupar de los micrófonos y nos empezamos a preocupar por las cámaras, que eso, bueno, todavía más o menos lo puedo entender, pero que en la misma sala de grabación de podcast me digas que vas a poder pinchar música y hacer grabación de tus sesiones de DJ, pues, bueno, a ver, que sí, que si sabes un poco de audio y de sonido, realmente con la mesa de grabación de podcast y 2 platos puedes hacer algún apaño. Sí, pero si estás grabando podcast, ¿no? Y no tiene nada que ver una sesión de DJ con una grabación de podcast. Pero bueno, luego además a eso le sumamos que las instalaciones donde está esta sala de podcast está al lado de un salón de juegos donde hay billares, mesas de ping-pong, futbolines, la sala de conciertos, esta que, bueno, en fin, es que ahí me ha hecho mucha gracia cuando han entrado a la sala de conciertos, que yo me esperaba, pues hombre, una sala, no voy a decir grande, ¿no? Pero algo más, es que era una salita muy, 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 muy pequeña, vamos, perfectamente la grabación donde estoy grabando yo ahora mismo, la sala donde estoy grabando ahora mismo es más grande que esa propia sala y es una sala de conciertos, entre comillas. Lo único que tiene de sala de conciertos es que está más acondicionada acústicamente que la propia sala donde estoy yo. Pero de ahí a sala de conciertos, bueno, en fin. Luego enseñan otra en el vídeo que también dicen que van a poner una especie de sala de teatro con un escenario que no tampoco está equipado, pero digo, ¿pero qué escenario vas a poner ahí? Como mucho pondrás un pequeño escalón para decir que está a doble altura, pero escenario, bueno, en fin. Os voy a dejar en las notas del episodio el enlace a la noticia del mundo para que echéis un vistazo. Si clicáis por primera vez, yo os recomiendo que si queréis informaros la leáis al completo, porque en el momento que entras 2 o 3 veces ya te pide que te suscribas. Y por otro lado también el vídeo de José Elías, donde visita a esta empresa de apartamentos de media estancia llamada No The Living. Como comentaba en la intro, hoy traigo un estudio realizado por Edison Research y SiriusXM que analiza el consumo de podcasts, la audiencia de los podcasts que han tenido los consumidores de podcasts estadounidenses, o mejor dicho, las consumidoras de podcasts en Estados Unidos en el último cuatrimestre del año pasado. Y gracias a este estudio, gracias a este análisis, que por cierto os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, como ya podréis haber adivinado, disculpad, y nos indica, las conclusiones es que el consumo de podcast en los últimos 10 años han pasado del 15%, o sea, las mujeres han pasado del 15% al 45%. Del consumo total de podcast en Estados Unidos. Lógicamente nos ofrecen muchísimo más detalles, pero el gran titular es ese, ¿no? La audiencia de podcast femenina se triplica en 10 años y esto es un wow. Las estimaciones son aún mayores, ya que dice que este estudio revela que el 52% de las mujeres mayores de 18 años consume podcast de alguna forma, al menos una vez al mes, diariamente.
También han analizado este estudio en directo, en un webinar presentado por Megan Lazovic, la vicepresidenta de investigación de Edison Research, junto a Melissa Paris, la vicepresidenta de investigación de ventas en Sirius XM Media. Esta investigación destaca la notable historia de crecimiento de las mujeres en el podcasting y además nos brinda información sobre cómo las mujeres interactúan con el contenido de podcast. Aunque el audio está pensado en el audio en general, luego ya ponen el foco en podcast, pero las primeras preguntas nos desvelan datos sobre audio. Pero bueno, los principales puntos de este estudio dice que la audiencia mensual de podcast femenino, se ha triplicado, pasando del 15% al 45% desde el 2015 al 2025, lo que se traduce en aproximadamente 60 millones de mujeres oyentes de podcast en Estados Unidos. Al combinar el consumo de podcast de audio y vídeo, el 52% de las mujeres mayores de 18 años han consumido podcast mensualmente, de alguna forma. Ya digo, mezclando audio y vídeo. Las consumidoras de podcast son más jóvenes, el 39% tiene entre 18 y 34 años, tienen ingresos más altos, el 29% tiene ingresos familiares superiores a los 100.000 euros y niveles de educación más altos, el 51% tiene títulos universitarios. Todo esto comparándolo con los mismos estudios de hace 10 años. Las mujeres interactúan significativamente más con el contenido en podcast. Las principales motivaciones entre las mujeres que consumen podcast mensuales incluyen explorar temas en profundidad, en un 53% de los casos, aprender, en un 46% de los casos, y entretenerse en un 44% de los casos. El 79% de las encuestadas considera que es importante tener un presentador que les guste, que les atraiga, no físicamente me refiero, sino que empaticen con él o ella, y el 72% valora los podcasts con los que se puede identificar. Esto no quiere decir que sean podcasts enfocados en el ámbito femenino, en cualquiera de los ámbitos femeninos, no, simplemente que se puedan identificar. Esto yo creo que no es un sesgo de género, sino que nos pasa a todos los oyentes de podcast. A mí me pasa, aunque sea un presentador o una presentadora, y los podcasts me pasa lo mismo. Yo incluso escucho podcasts que están más pensados para mujeres, pero que tratan temas que a mí me gustan también. Recuerdo, por ejemplo, el podcast Las Lobas de Wall Street, que está enfocado en economía, finanzas, emprendimiento, y ellas mismas reconocen que está hecho, pensado, y que el podcast va sobre, experiencias de mujeres en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Pero a mí me gusta por cómo lo hacen ellas y por los temas que trata. Bueno, las mujeres estadounidenses que consumen podcast mensuales lo hacen un promedio de 1 hora y 40 minutos y lo hacen al mínimo, me explico. Es que estoy traduciendo y leyendo a la vez en inglés y me lío. Dicen que consumen podcast mensualmente al menos en 1 hora y 40 minutos de contenido, pero que lo hacen diariamente. Que no es algo que digan, no, he escuchado un podcast de 1 hora y 40 minutos, ya me lo quito este mes, sino que diariamente consumen y que la media mensual es de 1 hora y 40 minutos. Los oyentes de podcast muestran un alto nivel de compromiso comercial y buscan una representación auténtica en sus consumos. El 64% de las mujeres que consumen podcast mensualmente han recurrido a ellos para afrontar los desafíos de su vida y el 44% los utiliza como apoyo en alguna materia de salud mental. Entre las mujeres consumidoras de podcast mensualmente que han escuchado un anuncio en un podcast, el 75% ha actuado como resultado al escuchar un anuncio, o sea que ha interactuado con el anunciante. Yo no digo que haya comprado, sino que al menos se ha interesado en ese anuncio que ha escuchado. El 45% de las mujeres consumidoras de podcast mensualmente tienen más probabilidades de considerar marcas que apoyan podcasts presentados o producidos por mujeres. Esto sí es distinto a lo que comentaba antes, ¿no? Que aquí se demuestra que el 45% de las consumidoras sí que se sienten más representadas cuando el podcast está presentado por otra femina. Casi la mitad, el 48% de los 25 programas más escuchados semanalmente por estas mujeres tienen presentadoras o copresentadoras, en comparación con solo el 40% entre todos los oyentes de consumo semanal. La audiencia mensual femenina de podcast se ha triplicado en 10 años y vale la pena repetir este análisis. ¿Por qué? Porque esta es solamente la primera parte del estudio de Edison Research que nos ofrecerán durante este año. O sea,
El estudio Women and Podcast tiene parte 1, que es la que os he traído hoy, parte 2, que saldrá en los próximos meses, y espero traerla en un próximo episodio. Me gustaría leer unos datos concretos, no tanto así a nivel general como he hecho hasta ahora, sino poniendo el foco en unos aspectos aquí, que esto siempre me gusta leerlo. Me gustaría poner el foco en las categorías de podcast más escuchados por las mujeres mayores de 18 años en Estados Unidos, como son el True Crime, la música, o los podcasts musicales, la salud mental o el cuidado físico también, el entretenimiento, las celebridades y el salseo, por así decirlo, las noticias y la información, la comedia, el amor y las relaciones, la comida o cocina y las políticas, o política mejor dicho. Estas son las 10 primeras categorías. Y luego también quería traer otra pregunta que han realizado, que dice razones por las que conectas por escuchando o viendo presentadoras de podcast, ¿no? Y dice, ¿te relacionas o te identificas con las historias de tus presentadoras femeninas de podcast? Y las respuestas son, puedes identificarte con las historias de las presentadoras de los podcasts que estás escuchando. El 33% dice, 33% de las encuestadas, vaya, el 33% dice que es una de la razón principal, y el 53% dice que es una de las razones, pero que no es la única. Una de las razones, perdón. La segunda respuesta dice, las presentadoras de podcast hablan y explican o tratan sobre temas complicados o sobrepensados en los que me identifico. Es el motivo principal, 30%, y es uno de los motivos, pero no es el único, 51%. Dice que los podcasts, las presentadoras de podcast femeninas tienen múltiples puntos de vista, 29%. El motivo principal, 53%, uno de los motivos, pero no es el único. Otra respuesta, confías en el punto de vista de las presentadoras de podcast. Esta es la razón principal, 27%. Esta es una de las razones, pero no la única, 52%. Y sientes que estas presentadoras de podcast son tus amigas o son alguien muy muy cercano, 19%, la única razón. Una de las múltiples razones, 43%. Como decía en la intro de este capítulo, entono el mea culpa y me fustigo muy fuerte, porque cometí un error garrafal en el episodio 1153, el que se tituló Trae tu podcast en directo a Podnight Madrid, ya que en todo momento hice referencia a un espacio en este ciclo 2025 de Podnight Madrid, a la noche de podcast en vivo del 27 de junio, cuando en realidad quería decir el 27 de septiembre. A ver, que no ha pasado nada y no ha sido un error garrafal, pero sí que, hombre, en mi podcast no me gusta equivocarme, sobre todo cuando estoy hablando del propio evento que yo organizo, cuando estoy poniendo a la venta un espacio de este evento y digo mal la fecha y se podría haber liado y mucho, pero bueno, por suerte la persona afectada o más afectada era yo mismo y no creo que hubiera pasado nada llegado el caso si, bueno, tengo que hablar con el protagonista de esa Podnight Madrid, la del 27 de junio, y explicarle lo que ha pasado. Por suerte no ha pasado nada, pero simplemente, pues bueno, me gustaría hablar del error por si hay alguien interesado, pues que sepa que la Podnight Madrid que está disponible no es la del 27 de junio, sino la del 27 de septiembre. Porque el 27 de junio, el que sí que tiene su podcast reservado, que apoyó el crowdfunding de Podnight Madrid allá por diciembre del 2024, es Javi Fernández del podcast Cómo Hiela tu Movida. Y de hecho no sé si se habrá dado cuenta porque como yo tenemos mucho lío y lo mismo ese capítulo se lo saltó. No me ha dicho nada. Si es así, Javi, te pido disculpas. Espero que no te haya provocado un infarto. Todo sigue con normalidad. El calendario sigue según lo previsto y me equivoqué yo al ver el calendario de Podnight Madrid. Dicho esto, lo vuelvo a repetir. La Podnight Madrid que está libre, que está disponible, es la de septiembre, la del 27 de septiembre, no la del 27 de junio. Tenía pendiente indicar todo esto de la equivocación, de hecho lo anuncié por redes sociales y por el canal de Telegram, pero quería traerlo aquí. Pero es que, a ver, comento, entre el puente, entre la Semana Santa, el puente de mayo, la semana de baja esta que me he cogido en el podcast
por que estuve bastante malo en el puente de mayo. La preparación de la Pod Night de la semana pasada con el recuento y Margot Martín. El cumpleaños de mi hija pequeña, que bueno, al ser una niña pequeña hemos tenido no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, bueno, multitud de cumpleaños y ha sido una quincena cumpleañero. Mi cumpleaños también, el de Blanca, en fin, que llevamos una quincena larga, el apagón también que se juntó, que bueno, no es excusa, pero al final he ido retrasando el anunciarlo aquí y quería traer este episodio porque este que estáis escuchando en realidad es el episodio del viernes pasado, donde hubiera anunciado el típico episodio pre-Pod Night Madrid hablando sobre el directo de Pod Night Madrid de esa misma noche, la noche en la que realicé bueno, este sería la del 9 de mayo, el episodio cuando hubiera salido, hablando sobre el directo del 10 de mayo, pero como he estado de baja, al final este hueco lo he aprovechado para hablaros de esta equivocación que tuve y de paso para volver a anunciar, bueno, que esta nueva fecha, nueva entre comillas, sigue disponible para cualquier persona que quiera realizar su podcast en directo en Pod Night Madrid. Recordar que incluye la producción del evento al completo, con la grabación del audio en multipista, la grabación de vídeo con 3 planos distintos, el propio alquiler del local de la Sala Cultural del Hotel Dormir de Cine Madrid para el 27 de septiembre. En la sala se alquila un total de 4 horas, aunque el directo será de 1 hora. Incluye también una sesión de fotos, la gestión de entradas, para que tú no te tengas que preocupar de nada y yo me ocupe de poner a la venta las entradas, de la recaudación y la venta de entradas al menos a 11 euros, que es así como están anunciadas. Ahora, que tú quieres subir más el precio de las entradas para tu directo, por mí, ningún problema, me lo avisas, oye, yo las quiero vender a 15 o a 20 o a 50 o a 100 euros, lo que tú me digas. Mientras que se respete el precio de los abonados, bueno, el precio no, el acceso de los abonados a Pod Night Madrid, yo por mi parte sin ningún problema. Porque de esas entradas que vendas o que vendamos, tú recuperas el 50% de la recaudación, IVA incluido. Así que cualquier interesado o interesada, pues no necesita más información o que tenga cualquier pregunta o duda o lo que sea, solamente se tiene que poner en contacto conmigo a través del correo jorgemarin@eov.es y yo con sumo gusto pues les concretaré todos los detalles y le daré toda la información que necesite. De todas maneras, si estás escuchando esto, no sabes lo que son las Pod Night Madrid o te interesa y no vas a poder venir a ver la del 27 de junio, tienes una muestra de todas ellas en el canal de YouTube de EOB Productora o en el canal de Telegram de Pod Night Madrid, al que puedes acceder mediante t.me/Pod Night Madrid, y allí estamos reunidos la comunidad habitual de estas noches de podcast en vivo. Y bueno, sé que en este episodio no os ofrezco ni una nueva herramienta, ni un nuevo truco, ni un consejo, una recomendación, y es que de nuevo os vuelvo a promocionar el evento Pod Night Madrid, que es una de las facetas de EOB Productora, pero es que creo que mejor que mi propio podcast para anunciar este evento y también para anunciar esta corrección de un error que tuve precisamente en este podcast, ¿no? Pues quería robaros un episodio, otros 5 o 10 minutitos para que, bueno, pues para que estéis al tanto de esta equivocación por si alguien se interesa que tenga esta información actualizada.